tampoco están en los libros, ¿no? Porque los libros lo manejan desde un punto de vista muy, muy riguroso la matemática, ¿no? Y pues a ver si no nos pasa como en la unidad uno, ¿no? De que yo explico una manera que considero buena para que un estudiante resuelva los problemas. Y luego encuentro que ustedes resuelven los problemas de otra manera y hasta de maneras muy complejas, muy complicadas, ¿no? Que si bien les dan las respuestas, pues no era la manera que se recomendaba. Y no habría ningún problema en ello, ¿no? El asunto es que el problema es que no les sirvió eso para poder hacer los problemas del examen. Entonces, los exámenes son en contexto de lo que se está enseñando y pues la moraleja es de que si tú quieres aprender de otra manera, no hay ningún problema. El aprendizaje es libre. El asunto es que puedas resolver lo que se te pide, ¿no? Que es la certificación de que puedes resolverlo como tú quieras, pero resuélvelo, ¿no? Pues entonces la tensión es en que cachen los métodos, hagan sus notas. Yo no escribo el método, lo voy diciendo verbalmente porque estamos como si fuera una clase en un salón una clase tradicional en un salón de clases, ¿no? Nada más estamos mediados por una tecnología de comunicación donde pues hay muchas cosas que pueden tener problemas, entonces pues estoy listo para solventarlos, pero no puedo solventar que si no ponen atención y no entran a las conferencias, pues ¿cómo le vas a hacer, no? La alternativa es estudiar por tu cuenta, pero no siempre funciona, no es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces entraríamos a una explicación rápida de lo que son ya definimos también lo que es impedancia. Nomás nos falta ver lo del concepto de la impedancia en serie, en paralelo, y ya entrar directamente a hacer ahora sí una cantidad de problemas lo más amplia posible, ¿no? Ahora, la estrategia aquí de enseñanza sería pues que su servidor hace problemas, ¿no? Y ustedes ponen atención y rescatan sus notas y aclaran cualquier duda. Pero la otra parte de la estrategia de enseñanza y aprendizaje es que ustedes intenten hacer los problemas, ¿no? Si no, ¿cuándo vas a estar listos para hacerlo solo? Ya puse problemas en la plataforma, no les tengo una fecha y también ya hay una práctica pendiente, ¿no? Mm, avanzamos un poco con la clase y luego ya vemos lo de las fechas, ¿no? Estoy pensando trabajar la tarea de otra manera que la tradicional, que es cada quien haga sus tareas y suba a la plataforma, como que tampoco está sirviendo mucho, ¿no? Entonces estoy pensando en otra estrategia, ¿no? Creo que la voy a fundir con el foro. Creo que es más valioso que mejor publiquen sus tareas para que todos la veamos y dividirnos el trabajo entre todos, ¿no? Porque no está funcionando, ¿verdad? No está funcionando hacer 30 problemas cada quien. De la manera tradicional era, pues ya estás listo para el examen si es que realmente los hiciste. No está funcionando. Entonces a lo mejor, bueno, pues no hagas 30 porque se te carga la mano, es mucho trabajo. A ver, haz uno diferente del que hizo su fulano o del que hizo Perengana, yo no sé, y públicalos. Y el compromiso es que veas todos los problemas que se van a estar publicando, es lo que se me está ocurriendo, y el examen viene de todo, porque luego es una estrategia también malentendida de que la clásica del trabajo, ya ven que hay trabajo en equipo colaborativo y cooperativo, ¿no? El cooperativo es que se divide en el trabajo y que cada quien haga su parte y entregamos y ya cumplimos, ¿no? El no funciona bien porque si bien tú entendiste lo que tú hiciste, tú no entendiste lo que hicieron los compañeros porque no te preocupaste por revisarlo. Entonces el trabajo colaborativo, aparte de que se divide el trabajo, se comparte lo que uno hizo con los demás y los demás te preguntan a ti lo que tú hiciste. Incluso te ayudan si te atoras, porque por ahí alguna vez me pasó de que me decían que tenían alguna duda con la entrega de un reporte de laboratorio, pero sonaba en la comunicación escrita a través del correo, sonaba como que lo estabas haciendo solo y bien preocupado, ¿no?
o preocupada, ¿no? Oye, es que lo estoy haciendo solo y tengo que entregarlo y mis compañeros me están presionando para entregarlo. Digo, oye, pero pues ¿qué no se supone que es un trabajo en equipo? O sea, si tú te atoras, te deben de ayudar, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene trabajar en equipo? No es hacer menos trabajo, porque se les olvida que la idea es aprender, no entregar las cosas por una calificación. Pero bueno, entonces estoy afinando esa estrategia y a ver si se las doy a conocer ya bien mañana con fechas, ¿no? Bueno, pues entonces vámonos a un aspecto más técnico, ¿no? Entonces, aquí la cuestión teórica que nos falta ver es muy rápida. Dice, la ley de Ohm se cumple igual que en los sistemas de CD, en los sistemas de CA. O sea, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Nada más que voltaje, corriente y resistencia, pues son fasones. La suma de corrientes en un nodo tiene que ser cero, es una ley física y se cumple también en sistemas de alterna. Y la suma de voltajes en una trayectoria cerrada también tiene que ser cero y se cumple en un sistema de alterna. No sé si se acuerdan, algunos de los mayores problemas de los estudiantes cuando aplican las leyes de Kirchhoff son planteamientos algebraicos y hay que tener criterios para saber el signo de los términos de las ecuaciones algebraicas, ¿no? Algunos nunca lo superaron, siguen teniendo sus problemas, ¿no? Y ahora ya estamos en alterna y los problemas se van a seguir arrastrando porque si no tienes claro los criterios, que nomás hay que extenderlos a lo que es el fasor, pues vas a seguir teniendo problemas. O sea, acuérdense que la suma de corrientes en un nodo, pues algunas de ellas deben ser positivas y otras negativas como para que se haga cero. Si todas son positivas algebraicamente, pues nunca va a ser cero, ¿no? Igual en los voltajes en una trayectoria cerrada. En los voltajes todavía está una circunstancia que mucha gente no identifica, que la trayectoria cerrada puede o no tener un componente y sin embargo se sigue aplicando la ley física, ¿no? Ahora, las trayectorias cerradas de las leyes de Kirchhoff en los circuitos eléctricos normalmente se enfocan a mallas, ¿no? Pero pueden ser alrededor de un circuito, por en medio de un circuito que encierre dos mallas, o sea, no se cumple la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces les menciono la mayoría de los problemas que tienen algunos estudiantes con estas cosas, que son evidentes cuando no llegan a la respuesta esperada cuando resuelven un problema, ¿no? Pues estaría otra vez explicando eso en los ejercicios, ¿no? Aquí no puedo decir más, o sea, las leyes son muy sencillas, o sea, la suma de voltajes es cero y la suma de corrientes son cero y se acabó. Y lo que estaremos explicando es, bueno, ¿y dónde quedó pues el signo en mi ecuación? Si hablamos de una señal que está cambiando de signo n veces por segundo, ¿verdad? Hablando de su frecuencia. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde tienen que poner atención de cómo le vamos a hacer, ¿no? Bueno, la otra cuestión es, si yo tengo redes complejas de muchos capacitores, muchas bobinas, muchas resistencias, pues realmente cómo le estaríamos haciendo, ¿no? Ahora, con el concepto de la impedancia, representado por fasores, ya no importa mucho si esa impedancia viene importa que lo sepa sacar, ¿no? Ya explicamos cómo se sacan las reactancias, ¿no? Pero ya una vez puesto con su formato fasor, ya sea polar o rectangular, se siguen cumpliendo las reglas de simplificación de lo que era en CD. Es decir, impedancias en serie, y ya ni siquiera voy a hacer demostraciones, ¿para qué? Las impedancias en serie se suman, igual que las resistencias en serie se sumaban. Ahora, si tienes problemas para identificar si están en serie, pues es otra cosa, ¿no? Impedancias en paralelo se trabajan como si fueran resistencias en paralelo. Si son muchas, pues el inverso de la impedancia es igual a la suma de los inversos de las impedancias que estén en paralelo, ¿no? Si nada más son dos, pues puedes utilizar la fórmula rápida de Z1 por Z2 entre Z1 más Z2, ¿no? Esa es una fórmula rápida, ¿no? Para resolver dos impedancias en paralelo, que no es más que la aplicación de dos resistencias en paralelo, ¿no? R1 por R2 entre R1 más R2.
Nada más le estoy cambiando de nombre a la letra, ya no son R's, ahora son Z's, ¿no? Y Z's son imperancias, ¿no? Y ya explicamos cómo sacar las imperancias, pero bueno, vamos a ejercitar todo eso en la solución de los problemas, ¿no? Y también hablamos de las admitancias, ¿verdad? Hablamos de admitancias acá, que es el inverso de la imperancia, así como la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿no? Que casi no utilizamos mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está. Me estoy hasta acostumbrando a usar estas herramientas de dibujo aquí en las diapositivas. Por eso no he puesto la diapositiva completa, porque para poder dibujar necesito que estén como si estuviera editando mis diapositivas, ¿no? Para atender la solicitud esta de hacer los cálculos con calma, ¿no? Que batalle más en escribir, pues ni modo, ¿no? Bueno, primeros ejercicios clásicos, pues es que sepas simplificar imperancias, ¿no? Para llegar a una imperancia equivalente, siempre y cuando se puedan simplificar, porque habrá algunas que no se puedan simplificar, ¿no? O sea, si ni están en serie ni están en paralelo, no se pueden simplificar y ahí la técnica de análisis de la red, pues es otra, ¿no? Pero en el caso de la figura es una red clásica, le llaman de escalera, porque tiene así como escaloncitos, ya sea que se extienda hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados, izquierda o derecha, pero es una red clásica. Nos marcan 2 puntos de interés, ¿verdad? Y nos piden la imperancia equivalente. Por cierto, las imperancias se podrían medir, sí. Hay dispositivos no baratos, porque no son comunes en los laboratorios, para medir impedancia, así como juega el mismo papel que el ómetro, ¿no? El ómetro mide resistencias entre 2 puntos sin la red viva, como se dice, o sea, le tienen que quitar el voltaje. Le quitan el voltaje y entre 2 puntos te mide la resistencia, ¿no? Un ómetro, hablando de un sistema, un circuito resistivo, ¿no? Un circuito con imperancias también tiene la manera de medir imperancia, pero no es algo barato, no es algo común. ¿Por qué? Porque tiene que inyectar energía de tipo alterno para la imperancia de prueba, ¿no? Para poder dimensionarla en ohms, ¿verdad? Entonces no es un equipo común, pero sí existen, ¿no? Algunos multímetros caros tienen la, este, mm, la función, ¿no? En nuestro laboratorio no tenemos eso. Entonces, ¿cómo se miden las imperancias? Normalmente no las medimos, las calculamos de manera indirecta, ¿no? Sabiendo la información de la frecuencia del circuito. Por cierto, la impedancia depende de la frecuencia. Como ya lo establecimos, el sistema funcionando a una frecuencia diferente puede tener un comportamiento totalmente diferente al que tenía en la frecuencia original, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero bueno, eh, el método que yo recomiendo es, bueno, se supone que ya sabes identificar sin importar cómo esté dibujado, serie y paralelo. Y eso de cómo está dibujado es un reclamo común a lo largo de los años que he escuchado los estudiantes, ¿no? Dicen, es que a nosotros nos enseñan con el dibujito así bien bonito, cuadradito así, y después nos ponen un dibujo confuso con puentes y interruptores y otras cosas, y ya no puedo yo identificar qué es serie y paralelo. Eh, pues si entendiste bien qué era serie y paralelo, tu red neuronal lo cachó, no debería de importar cómo esté dibujado. Yo digo, ¿no? Pero al fin y al cabo sí, le está afectando a algunos, ¿no? Que cómo mejorar eso, híjole, pues no tengo una fórmula, ¿no? Sería practicar mucho. Regresarte a tus apuntes o un capítulo de estos libros de serie paralelo y ver muchos tipos de circuitos para que te vayas acostumbrando, o sea, vayas entrenando la red neuronal de nuestras propias series paralelas y está dibujado, ¿no? Bueno, entonces yo lo que normalmente hago en las clases, decía yo que lo que normalmente hago en las clases, pues es proyectarme cómo lo analizo yo, ¿verdad? Y no por eso significa que ya aprendiste, ¿no? Pero algo te ha de ayudar, ¿no? Miren, para mí, déjenlo indico, yo veo aquí imperancias
Miren, impedancias de interés para mí sería, déjenme pongo otro color. Impedancia de interés para mí sería esta. Esta impedancia también, para mí es evidente que están en serie. Están en serie. Y esta impedancia para mí es evidente que están en serie. Yo lo manejaría como que esto es para mí la impedancia 1, esto es para mí la impedancia 2 y esto para mí la impedancia 3. Para mí es evidente que dado que aquí hay un nodo A y aquí hay un nodo B, entre el nodo A y el nodo B hay dos ramas de circuito. Entre esas dos ramas está Z3 y está Z2, ¿no? Y entre los puntos de interés X y Y, pues entre el punto X y A hay otra rama con una impedancia de interés Z1. Entonces, para mí eso es lo que yo interpreto, ¿no? De este sistema. Ahora, el circuito sigue en el dominio del tiempo. ¿Cómo pasarlo al dominio de la frecuencia primero, ¿no? Porque no puedo aplicarlo de sumar impedancias en serie o trabajarlas en paralelo hasta que no sean impedancias, y todavía no son impedancias, son valores de bobinas, valores de resistencias, valores de capacitores, ¿no? Entonces, para eso me dieron este dato de W. Ni siquiera me dicen el voltaje porque es una red muerta, como también se le dice, ¿no? Nada más me dicen que va a trabajar a 50 radianes segundo. Ya me dieron la W. Recuerden que la W era 2 pi F, pero ya me dieron la W. De tal suerte que pues yo debería de poder sacar la F, ¿no? Si yo quisiera la F, nomás la despejaría de aquí, pues ya me dieron la W, ya tengo la F, ¿no? A veces ni ese dato queda claro para algunos cómo despejarlo, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Bueno, ¿cómo sería la impedancia 1? La impedancia 1, dijimos ya por formulazo, que era en formato polar, era 1 entre W por C, ángulo de menos 90. O también la puedo poner en formato rectangular, como menos J, 1 entre W por C, ¿verdad? ¿Y qué me falta? Pues evaluarla nada más, ¿no? Entonces vamos a meter esto a la calculadora. Entonces el inverso de la frecuencia, que sería 50 por el capacitor, que son 2 milis o 2 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso me da 10. Estoy hablando de que la impedancia 1 es 10 ohms, ¿verdad? En formato polar estoy hablando o diciendo que esto vale 10 ángulo de menos 90. Y en formato rectangular, pues menos J. Menos J10. Ni le pongo las unidades, pues ya sé que son ohms. Pues vamos despacio para ir entrándole a esto, ¿no? Cualquier duda, pues me pueden interrumpir, ¿no? Ni siquiera ocupé la conversión entre polar y rectangular porque es obvio, ¿no? O sea, un ángulo de menos 90, pues siempre va a ser menos J, sin parte real, ¿no? Pero si tuvieran la duda, pues lo meten a la calculadora. Meten magnitud 10, fase de... Lo estoy metiendo en mi calculadora, fase de menos 90. Y pues a mí, bueno, en la calculadora me da menos 10i o menos 10j, ¿verdad? Eso para mí es Z1. Entonces sigo avanzando. Z2. Z2 viene de la suma de dos impedancias, ¿no? Podría sacar una y luego sacar la otra, pero de antemano ya sabemos que las impedancias de las resistencias, pues es 8 ángulo de cero, dijimos en la clase pasada, ¿verdad? En formato polar. Y como está en serie con la de la inductancia, pues se va a sumar. La de la inductancia es WL ángulo de 90, ¿verdad?
En formato, como tengo que hacer la suma, ahí me conviene ponerlo como rectangular. 8 ángulo de 0 en rectangular, pues nomás es 8. Y me falta el dato de W por L ángulo de 90, ¿no? Entonces sería 50. 50 es la frecuencia por el valor de la inductancia. La inductancia vale 0.2 henrios. Me da 10. Entonces es 10 ángulo de 90, pero como voy a hacer la suma, me conviene ponerlo en rectangular, es 10 ángulo, 10J positivo. 10 ángulo de 90, si lo meten en la calculadora para rectangular, pues les queda 10J. Y directamente, pues ya saqué la impedancia 2. Y me estaría faltando la impedancia 3. La impedancia 3 es la parte real. Bueno, es la suma de dos impedancias que están en la rama, ¿no? Una es 3 ángulo de 0. Más la otra impedancia sería de un capacitor menos uno. Bueno, la voy a dejar en polar. Sería 1 entre W por C, ángulo de menos 90. Pero W es 50 y este capacitor es 10 milifaradios o 10 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Faradios. Ángulo de menos 90. Pero para hacer la suma, pues si lo pongo en rectangular sería 3. Y aquí me va a quedar negativo, ¿verdad? Y ya no me falta hacer el cálculo. Sería 1 de 1 entre la frecuencia, que serían 50 por el capacitor, por 10. 10 a la menos 3. Me queda 2 ángulo de menos 90, que es 2J, ¿verdad? Las unidades de todas estas impedancias son los ohms, pero no se las voy a poner para hacer esto más sencillo. Bueno, pues ahora sí, impedancia de entrada, yo veo que va a ser Z1 más el paralelo de Z2 con Z3. O sea, Z1 más Z2 por Z3 entre Z2 más Z3. Noten que yo recomiendo, al menos a mí se me facilita, no sé ustedes, manejar todo lo más posible como mm, algebraico. Y ya teniendo los datos de las impedancias, es algo que se da mucho en este tipo de análisis de alterna. Hacer las operaciones lo más que pueda algebraico y ya nomás le sustituyo lo que vale Z1, Z2, Z3 y me da el resultado. Algunas calculadoras pues te lo manejan directo, ¿no? Lo puedes hacer en MATLAB, ¿no? En MATLAB te avientas lo de Z1, Z2 y Z3 a mano y después programas la ecuación para ZI y le entras los valores en rectangular porque así lo acepta MATLAB y ya te daría la respuesta, ¿no? Pues yo aquí lo voy a hacer con la calculadora. Miren, primero voy a sacar el paralelo de de las dos impedancias Z2 y Z3. Entonces, tengo 8 más 10J por 3 menos 2J. Bueno, en la calculadora tengo que poner I. Si no tuviera yo calculadora que me aceptara el formato directo, pues estaría yo teniendo que hacer conversiones entre polar y rectangular, porque por ejemplo, para multiplicar estos dos está más fácil en polar.
sería déjame pongo acá. Z1 por Z2 entre Z1 más Z2. Lo de arriba sería más fácil, no, perdón, no es Z1, Z2, es Z2, Z3. Z2 sería convertir a 8 más 10J, convertirlo a polar para poder multiplicar magnitudes y sumar fases, ¿verdad? A 3 menos 2J. Y la suma sí está fácil, los dejaría igual porque la suma es 8 más 3 es 11, más 8J, ¿no? O sea, 8 más 3, 11 y 10J positivo menos 2J me queda 8J positivo. Lo de arriba es 60, bueno, ya en la calculadora, 60 menos 48J entre 11 más 8J. 11 más 8i en mi calculadora. Me queda 1.49 parte real y parte imaginaria me queda menos 5.44J. Y pues si me vengo para acá, Z1 era menos J10 más este resultado, ¿verdad? 1.49 menos 5.44. Me queda 1.49 parte real. Eran menos 10 y menos 5, pues me queda como menos 15.44J. Esta es la impedancia Zin en formato rectangular. Y si la quiero en formato polar, pues la tengo que convertir. Entonces, bueno, yo en mi calculadora me meto al menú de número y luego me voy a la categoría de herramientas de número complejo y le doy convertir a polar. Me queda 15.52 magnitud. 15.52 magnitud. Ángulo de menos 84.48. Claro, bien la podía haber sacado elevando al cuadrado el 1.49, elevando al cuadrado el 15.44 y sacarle raíz, y de ahí sale el 15.52, y el arcotangente de menos 15.44 entre 1.49, pues me debería dar menos 84.48, pero yo no recomiendo hacerlo así porque te puedes llegar a dar un resultado en otro cuadrante de la calculadora. Lo mejor es hacerlo con calculadora que pueda hacer esto. Que no tienes calculadora que pueda hacer esto, pues con el MATLAB, ¿no? El MATLAB te da el resultado en número imaginario. Con el comando ABS, ABS, y entre paréntesis el número imaginario te da la magnitud. Y el comando ángulo en inglés, angle, entre paréntesis el número complejo, te da la fase. Nada más que el MATLAB te da la fase en radianes. Y ya nomás tendrías que convertirla a grados y te quedaría menos 84.48. Bueno, pues hasta ahí este problema. Se fijan que cualquier análisis en el dominio de la frecuencia es tedioso,
es tedioso, pero pues es seguir reglas relativamente más fáciles con aritmética de números complejos, ¿no? El camino que seguí, pues es el camino de mi preferencia. No sé si sea el mismo que trae la diapositiva. Vamos a revisar el resultado, a ver si no me equivoqué. 3.22 menos 11.7. Ah, caray, sí nos dio diferente, ¿no? Habría que revisar si tengo por aquí un error, ¿no? A ver, las imperancias es menos 10, 3 menos 2J, 3 menos 2J menos J10 y 8 más 10J. La forma en que lo metí en la calculadora debe ser el resultado, pero bueno, según esto, porque la operación es la misma, ¿no? Es Z1 más Z, el paralelo de Z2 con Z3, ¿no? Es la forma en que lo meto a la calculadora, ¿no? Bueno, Mande. me parece que se equivocó al momento de meter la calculadora, porque yo lo hice y sí me dieron los valores. ¿En qué parte? Todo ese relajo. Pues yo Porque si supongo mira, que sí tengo 8 más 10J por 3 menos J2. Y entre 11 más 8J y menos J10, el cálculo va a estar mal aquí en esta parte. En esta parte es donde puede estar el error. A ver, espérame. En esta parte es donde puedo tener el error nada más, para que lo chequen, ¿no? Pero efectivamente, si lo metes bien en la calculadora, no te tiene por qué dar otro resultado. Déjenlo, vuelvo a poner. Sí, se escucha bien, profe. Estoy revisando mis cálculos. 8 más 10J por 3 menos 2J entre 11 más 8J y ese resultado menos 10J y ahora sí me dio. Pues quién sabe cómo lo metí hace rato, pero bueno, me está dando como resultado. Entonces dejen corregimos. Vuelto a ingresar otra vez a la calculadora. Me está dando 3.22 parte real, 3.2216 y menos 21.07J en, en este formato polar. A ver, que quito este. En formato el polar en la calculadora, pues permítanme.
Entonces lo convierto a polar. Sería menú, número complejo, convertir a polar. Me da el 21.31. Ángulo de menos 81.3. Bueno, 0.69. Y ahora sí. Bueno, todavía tengo una discrepancia por ahí, pero bueno. La otra forma de hacerlo, porque no creo que todos tengan la calculadora, la otra forma de hacerlo sería con MATLAB, ¿no? Entonces, déjenles comparto la pantalla. Bueno, dejen arranco el MATLAB porque se tarda un ratito. Entonces vamos a evaluar lo que es la impedancia de entrada. Es igual a la impedancia 1 más Z, impedancia 2 por impedancia 3 entre impedancia 2 más impedancia 3. Sería la formulita. Y pues hay que ingresar primero en el MATLAB lo que vale Z1, lo que vale Z2, lo que vale Z3 en rectangular. Sería menos 10i en el MATLAB. Z2 sería 8 más 10 i. Y Z3 sería 3 menos 2 i. Entonces, déjame ver si ya arrancó el MATLAB. Déjenles comparto la pantalla. Sí hay más posibilidades de que todos lo tengan, porque se supone que el Instituto Politécnico les tiene licencia a estudiantes del mismo, libre para el MATLAB. Se supone que les dan clases con MATLAB, pues se supone que muchos de ustedes ya lo tienen en sus computadoras, ¿no? Entonces no tengo para computadora, pues bueno, me dedico a hacerlas, si son operaciones sencillas, pues hacer las primeras pasos con la calculadora y ya después me los traigo los resultados. Hablábamos de una impedancia 1 que va a ser igual a menos 10 i. Creo que aquí le tengo que dar por i. O bueno, ahorita calo uno sin el por, a ver si me lo acepta. Pero ahí ya me lo aceptó, es menos 10i en el MATLAB, ¿no? Entonces Z2 es igual a 8 más 10i. No le voy a poner el por, lo voy a dejar así, a ver si lo quiere. Sí, miren, sí me lo reconoció, 8 más 10i. Y el último sería Z3, es igual a 3 menos 2i. Ya me los reconoció como números complejos, ¿no? Sería la forma de ingresar datos en formato rectangular al MATLAB, ¿no? Y bueno, pues Zin es igual. Por eso les conviene que la operación, la ecuación la sigan manejando algebraicamente. Yo ya la manejé algebraicamente y la tengo aquí. Entonces, para mí Zin es Z1 más yo le pongo paréntesis de más, pero para asegurarme que el resultado sea correcto, ¿no? Entonces, primero que nada, necesito multiplicar los dos primeros, los Z2 y Z3, que están en paralelo. Y luego el resultado dividirlo entre la suma de Z1 más Z2. Y ese resultado, sumárselo a Z1, ¿no? Entonces, la ventaja del MATLAB es que te acepta la ecuación así tal cual. Algunas calculadoras también, ¿no? Y ya nomás al darle enter, pues te da el resultado, ¿no? Y aquí nos dio otro resultado.
¿Cuánto nos había dado hace rato? A ver, reviso. Lo que pasa es que, profe, ingresó mal los datos, le puso Z1 más Z2 abajo. ¿Otra Y vez? en lugar de Z3. Correcto. Sigo de aferrado manejando el Z1 y el Z2, ¿verdad? Cuando es Z2 y Z3. Entonces Z2 y Z3 y aquí es Z2 y Z3. Ahí está. 3.22 menos 11.07. Ah, ese sí es el resultado que estábamos esperando. Bueno, les decía yo, lo quieres en formato polar en el MATLAB, es el comando absoluto de ZIN y esa es la magnitud 11.52, ¿verdad? Y el ángulo me lo va a dar con el comando ángulo de ZIN. Me da menos 1.28, pero está en, ¿cómo se dice? En radianes, ¿no? Para algo que tengo en radianes, para dejarlo en grados, sería multiplicarlo por 360. Entonces, ans por 360. Y dividirlo entre el 2pi. Aquí te reconoce el pi con la palabra pi, ¿verdad? Y ahí están los grados, ¿no? Menos 73.77. A ver si no me equivoqué en la conversión, ¿no? Pero aquí siempre te da las respuestas en radianes el MATLAB, no tiene lo de los grados, eso siempre tiene que andarlo convirtiendo uno. Bueno, pues así hubiera sido el ejercicio en el MATLAB, ¿no? Para aquellos que no tengan la calculadora. Y con la calculadora, pues ya el proceso dependerá de, pues, de qué calculadora traes, ¿no? Ahora sí, déjenle regreso las diapositivas. ¿Alguna duda? No, de momento no. Es practicarle porque hasta si se fijaron, uno se equivoca. Yo no tengo mucho con mi calculadora. La TI no tengo mucho con ella. Y yo antes me aventaba las operaciones de otra manera en una calculadora Casio viejita. Entonces ahí me agregaba más pasos, pero para mí era más fácil estarlo haciendo en el cuaderno, porque eso está dibujando aquí en la diapositiva como que no está tan fácil, ¿no? También la operación directa te la acepta el MATLAB, ¿no? La que está abajo indicada, la menos J10, menos J10 y el paralelo de las dos resistencias, perdón, de las dos impedancias, se puede ingresar directamente en el MATLAB, así como está, sin declarar las variables, también es válido, ¿no? Entonces hay muchas variantes de los procedimientos. Y les digo, pues aquí ya depende de cada quien, ¿no? Y aquí lo crítico es que tú no te des cuenta que está en paralelo y que está en serie. Y pues así va a ser difícil sacar los ejercicios, ¿no? Bueno. Y que no te acuerdes cómo se sacan las impedancias, pues en la torre, ¿no? A ver qué otro ejercicio tengo aquí. Vamos bien lento, ¿no? Pero como son los primeros ejercicios, hay que explicar muchas cosas. Y ya después vamos a avanzarle un poquito más rápido, ¿no? Miren, este sería el ejemplo de cómo, bueno, ya estamos en el tema de análisis en estado estable senoidal, o sea, nosotros tenemos una red eléctrica que funciona con señales en alterna, cualesquiera que sea,
¿Qué debemos de hacer con estas redes? Bueno, pues el primer paso es cambiarlas al dominio de la frecuencia, ¿verdad? Aplicando las fórmulas correspondientes de reactancias, ¿no? Se fijan que esto ya es un aspecto muy técnico, ¿no? Porque puedes o no saber por qué existen esas fórmulas, ¿no? La intención de las explicaciones de clases pasadas era que sí supieras de dónde salieron, ¿verdad? Pero si no sabías, no había tanto problema. Si tú sabes convertirlas, aplicarlas de una manera muy técnica, pues puedes resolver los problemas que son muy hipotéticos, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos de dónde viene ese modelo matemático en alterna. Nada más nos piden analizar un circuito es sacar una corriente, un voltaje en alguna parte de él. Y la técnica utiliza, bueno, hasta ahí acabaría el método de pasar al mundo de la frecuencia y cuando termines regresarte al mundo del dominio del tiempo, ¿no? La otra parte de la metodología se sustenta en qué tanto sabes del semestre pasado, porque acuérdense que dependiendo de lo que te pidan en una red eléctrica, depende de dos cosas, ¿no? Básicamente depende de una, ¿no? ¿Qué tipo de circuito tienes entre manos? Y tu habilidad, tus criterios ya desarrollados para saber qué técnica te daría la respuesta lo más pronto posible, ¿no? La mejor técnica porque como hay muchas formas de analizarlo, la mejor técnica es aquella que te lleva al resultado con menor cantidad de pasos, ¿no? Ahora, subjetivamente hablando, tal vez la mejor técnica para algunos de nosotros sea la que le entendamos mejor, ¿no? Hay gente que le entiende muy bien a lo de mallas y para todo quiere aplicar mallas, ¿no? O hay gente que le entiende muy bien a lo de nodos y para todo quiere aplicar nodos donde a veces no es tan necesario, ¿no? Y entonces, ¿de qué herramientas estoy hablando? Pues de mallas, nodos, suma de voltaje, suma de corrientes, divisores de tensión, divisores de corriente, un teorema de Thevenin, superposición, dependiendo del tipo de circuito que yo tenga, ¿no? Y pues claro, vamos a empezar con los más sencillos, ¿no? En el tema de análisis en estado estable senoidal, pues se puede presentar una gran variedad de circuitos, ¿no? Y una gran variedad de problemas que nos pueden poner y vamos a estar haciendo varios en estas clases, ¿no? El que está ahorita es un inofensivo circuito serie paralelo, ¿no? ¿Verdad? Incluso pues son los que se les piden que armen en las prácticas de laboratorio por cuestión de tiempo, ¿no? Hay unas imperancias en paralelo, luego una en serie, hacia una sola fuente de energía, porque no podemos armar tan fácilmente en el laboratorio un circuito con 3, 4 fuentes de voltaje o de corriente o combinado, porque ni las tenemos, ¿no? Les explicaba yo cuando hablaba del generador de señales que nomás tiene 2 salidas, ¿no? El del laboratorio de electrónica 1 y creo que el del laboratorio de electrónica 2 nomás tiene una salida, entonces no podemos simular armar para un experimento cualquier circuito que queramos, ¿no? En la simulación, no, pues en la simulación sí puede poner uno, si quiere, un circuito de 5 o 6 mallas con 3, 4 fuentes y alguna de ellas dependiente, ¿no? Sería las razones, ¿no? Pero bueno, el que tenemos entre manos está sencillón, ¿no? Estaríamos pensando en aplicar aquí, a ver, ¿qué nos piden, no? Determina el voltaje de salida indicado en la bobina de 5 henrios. Estaríamos pensando aquí en cómo analizar este circuito que es serie paralelo. Yo le veo varios caminos. Un camino sería simplificar todas las impedancias a una sola y luego irte regresando en circuitos equivalentes, el cual se me hace un camino más largo, ¿no? Aquí se podría sacar directamente, veo, por un divisor de tensión, ¿no? Entonces sería un camino más rápido, ¿no? A ver, muevo la figura para un ladito para ponerme a rayar. Bueno, aquí vamos a rayar aquí mismo, a ver si no se amontona todo. Bueno, primer paso. Van a cambiar al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se cambia una fuente a su representación compleja por fasor?
Bueno, decíamos que por conveniencia nosotros vamos a estar prefiriendo representar todo por funciones coseno positivas. Entonces, como este ya está en función coseno, pues directamente el fasor me quedaría el voltaje de la total aquí de esta fuente. El voltaje de esta fuente lo voy a representar nada más por su amplitud. Ángulo de menos 15. Este es el fasor que me representa el funcionamiento de mi fuente, de mi sistema en alterna. No pierdo de vista que W vale ya 4, ¿no? 4 radian segundo. Ahí está identificado del formato, ¿cómo se dice? En el dominio del tiempo, ¿no? Porque voy a ocupar ese dato para las impedancias, ¿no? Pero bueno, el fasor que me representa esta fuente de voltaje, pues simplemente es 20 ángulo de menos 15, ¿no? Aquí tengo una impedancia de resistencia ya como fasor. Le puedo ir poniendo nombre si quiero, ¿verdad? Como fasor esta para mí sería directamente la magnitud de la resistencia ángulo de cero. Las estoy poniendo todas en rectangular, ¿no? Después tengo, que está difícil acostumbrarse a rayar con esta cosa. Tengo una impedancia que sería la del capacitor. Le voy a poner un nombre, le vamos a poner ZC del capacitor. La impedancia del capacitor siempre va a ser el inverso de la frecuencia por el valor de la capacitancia, ¿verdad? 10 milis. Ángulo de menos 90. Y la otra impedancia que le vamos a llamar ZL siempre va a ser la frecuencia por la inductancia, ¿no? Ángulo de 90 positivo. Las voy a anotar acá, ¿verdad? Entonces, para mí, la impedancia 1 es 60 ohms. La impedancia del capacitor sería el inverso de... Pues ya de una vez el resultado total sería 1 entre 4 por 10 a la menos 3. 25 menos 25J. Y la impedancia de la bobina sería 5 por 4, 20J positivo. Bueno, entonces, veo aquí, lo puedo sacar como un divisor de tensión del voltaje total por la impedancia donde lo quiero. Como está en paralelo el capacitor y la bobina, la impedancia equivalente de esas dos sería el voltaje donde lo quiero ver reflejado. Entonces le voy a poner Z equivalente, ¿no? Entre la suma de las impedancias que forman el divisor de tensión, que sería Z1, más Z equivalente. Y bueno, previo a aplicar esta ecuación, tengo que resolver lo que es la impedancia equivalente, ¿verdad? La impedancia equivalente, pues sería el paralelo de la impedancia del capacitor por la impedancia de la inductancia entre la suma, ¿verdad?
Entonces, ahora sí ya estoy para meter resultados. Sería menos 25J por por 20J multiplicar en rectangular no conviene mucho, pero si lo hubiera hecho en polar, hubiera sido 25 ángulo de menos 90 por 20 ángulo de 90. Entonces 25 por 20 y las fases se suman. Se fijan que el menos 90 y el 90 se me van a cancelar y no me va a quedar un número. Entonces el resultado de eso sería 500 nada más. Entonces la parte de arriba aquí es 500. Bueno, no sé si quieran que lo desglose. En formato polar sería 25 ángulo de menos 90 por 20 ángulo de 90. Entonces en polar, multiplicándolo a mano, se multiplican magnitudes 20 por 25 y se suman fases. Más 90 menos 90 me queda 0, entonces me va a quedar aquí 500 ángulo de 0 en polar o 500 nada más en rectangular, ¿no? Y aquí la suma es en rectangular menos 25 más 20, ¿no? Menos 25J más 20J. Me quedaría menos 5J. Pero menos 5J en polar, voy a cambiarlos a polar para hacerlos a mano. Se dividen, si los dos están en polar, se dividen magnitudes y se resta la fase arriba a la fase de abajo, ¿no? Sería 500 ángulo de 0. Y acá sería 5 ángulo de menos 90. Menos 5J, si lo transformo a rectangular, queda 5 magnitud ángulo menos 90. Y bueno, finalmente la respuesta sería 500 entre 5. 0 menos 90, pues me queda 90. O 100J, por lo que estoy viendo. Algunas conversiones ya las puede hacer uno así mentalmente, ya no necesita tanto la calculadora, ¿no? Bueno, esa sería la Z equivalente, ¿no? Pero veo es igual al voltaje, que sería 20 ángulo de menos 15 por la impedancia equivalente, 100J o 100 ángulo de 90. En este caso me conviene dejarla como polar, entre la suma de Z1, que sería 60 rectangular, más Z equivalente, que sería más 100J. Entonces 20 por 100 serían 2000. Se multiplican magnitudes, me queda 2000 y luego sería 90 menos 15. Y bueno, ya lo podemos meter en la calculadora. 2000 fase de 75 entre
60 más 100J. $16.48. Parte real más 4.71 parte imaginaria. En formato polar. Lo vamos a convertir a polar. Herramientas. 17.14. Parte real, perdón, magnitud 17.14, 14.9, ángulo de 15.96. En el dominio del tiempo, veo como función del tiempo, por inspección agarro el fasor, entonces va a ser magnitud 17.149 amplitud, coseno de 4t más 15.96 grados, que sería el que yo observaría en el osciloscopio si simulara esta cosa, ¿no? No es la única manera de hacerlo, pero bueno, es una de las propuestas. Entonces no se tengan alguna duda. $17.15 y ángulo de 15.96 es el resultado. Sí, ahora sí le atiné. ¿Alguna duda? Disculpen que no llevo una secuencia bonita y orden en las ecuaciones, pero recuerden que pues, tengo que escribir aquí para que lo estén viendo. Y la forma en que lo fui haciendo, pues no fue nada ordenado, ¿no? Y por lo mismo, cuando ustedes hacen problemas, soy consciente de que les puede llegar a pasar lo mismo y acepto el desorden y no me pongo tan estricto con eso, ¿no? Pero les pido que dado que ustedes pueden trabajarlo más cómodamente en una hoja y en un cuaderno ahí en su casa, pues le den más orden a lo que están escribiendo para poderlo interpretar, ¿no? ¿Alguna duda, pues, de este problemita? Ya nomás nos quedan unos minutos de conferencia. Bueno, yo lo que puedo concluir aquí es que algunas cosas se pueden hacer a mano, algunas otras no. Y como que vas agarrando un estilacho para ir haciendo la solución de estos análisis en alterna. Yo ahorita busqué el camino más corto que lo vislumbré con un divisor de tensión. Pero no es el único camino. Les digo, hay quien hubiera sacado la impedancia equivalente del capacitor en la bobina y luego lo hubiera sumado a los 60 ohms de Z1 y hubiera tenido la impedancia equivalente de todo el circuito. Con esa hubiera sacado la corriente total, por ejemplo. Y luego con la corriente multiplicada por la impedancia equivalente te da el voltaje. Y tenías que haber llegado a lo mismo, ¿no? Pero ahí se me hacía a mí un camino un poco más largo, ¿no? Manejando los fasores tal cuales y el planteamiento algebraico en este caso nomás hemos aplicado divisores de tensión, divisores de corriente y ley de Ohm, pues te da para resolver los circuitos serie y paralelo como se clasifican aquí, ¿no? Entonces, ustedes deberían de poder ya resolver cualquier circuito serie y paralelo, ¿no? La mejor respuesta la tienen ustedes, ¿no? Si se fijan, si yo me agarro haciendo más circuitos y más circuitos, pues el que sigue practicando soy yo. Y pues no es la idea, ¿no? Pero bueno, como siempre, en la primera estrategia de enseñanza, pues siempre se avienta los problemas el
el docente, ¿no? Y le vamos a ir subiendo la dificultad a estos problemitas, ¿no? Bueno, no, si no hay dudas, nada más sería, pues darle una checadita a la tarea, porque luego ahí son las dudas. Nomás déjenme la busco. Maestro, Mande. bueno, una duda. Quizás ya lo mencionó en el procedimiento, pero me quedé un poco atrás. Ya al final en el voltaje, bueno, el voltaje cero, ¿cómo llegó a 16.48 más 4.71 J? Esa parte de ahí. Aquí Ujú. multipliqué, es que aquí no está en orden, pero bueno, el divisor de tensión es el voltaje total por la impedancia equivalente entre la suma de la impedancia, de las dos impedancias que forman el divisor de tensión. Sería la impedancia de 60. O sea, el divisor de tensión es la impedancia de 60 con la impedancia equivalente de estos dos. Entonces, voltaje total por la impedancia donde me interesa entre la suma de las dos, me da el voltaje de salida VO, que el que me estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, sería esta la ecuación. Ahora, la sustitución de eso está acá. El fasor que representa el voltaje es 20 ángulo de menos 15. El fasor que representa Z equivalente lo tengo por acá, ¿verdad? Es 100 ángulo de 90 o 100 J. Lo dejé como 100 ángulo de 90 porque me conviene tener multiplicados dos números en polar es más fácil porque se multiplican magnitudes y se suman fases, que es el siguiente paso de aquí. Entonces 20 por 100, 2000 y la 90 menos 15, pues 75. Pero también lo podías haber dejado en rectangular. O sea, rectangular y que lo resuelva el MATLAB, ¿no? Te iba a regresar el resultado 2000 ángulo 75 en la parte de arriba, ¿no? En la parte de abajo es Z1 más ZE. Entonces Z1 es 60 ángulo de 0 o 60J. Perdón, 60 parte real, que sería este. Y la impedancia equivalente, pues es 100J positivo. Entonces, aquí los dejé en rectangular, porque como los voy a sumar, pues me conviene, ¿no? Entonces, la impedancia de la parte de abajo de la ecuación para VO, pues es 60 más 100J. Y ya el resultado lo saqué directo con la calculadora. O sea, agarré el 2000 a fase de 75 entre 60 más 100J. No hice la conversión. Lo pasé directo en la calculadora. Y de ahí me salió lo que me preguntaste, ¿no? 16 más 48 más 4.71J. Ahora, está en el dominio de la frecuencia. Lo mejor me conviene expresarlo por magnitud ángulo. Entonces, como magnitud ángulo, me permite por inspección directamente sacar la función trigonométrica de voltaje que yo hubiera visto con un osciloscopio. Entonces, no sé si resolví la duda. Sí, es que pensé que había hecho otra operación para obtener ese valor, pero pues ya, fue en la calculadora. Entonces me faltó ese paso. Pero sí, gracias. Sí, aquí la opción es libre, con lo que te acomodes y que lo practiques. Porque si te fijaste, pues yo por no andar practicando mucho ya me metí un error hace rato a meterlo a la calculadora o el MATLAB. Hacerlo con el MATLAB. Ustedes díganme, o sea, si quieren que todo lo trabaje con MATLAB, pues lo trabajo con MATLAB, ¿verdad? Para mí no hay problema. Como sea, ya demostramos que te lleva al mismo resultado, ¿no? Ahora, dependiendo qué utilices, una cosa es más cómoda que otra, ¿no? Por ejemplo, con el MATLAB tienes que convertir todo a números complejos y a partir de ahí ya manejarlo adentro de MATLAB, ¿no? Y el resultado al final ponerlo en formato polar, ¿no? Si lo vas a hacer con calculadoras como la que yo tengo, que son de las más carillas, pues te simplifica mucho la chamba, ¿no? Y luego aquí algunos pasos ni la calculadora ocupé porque estaban muy fáciles de ver visualmente, ¿no? Como el 4x5 o el
¿qué? El 25 por 20, o sea, son datos que uno puede calcular mentalmente rápido, ¿no? Y ahí sale el comentario que siempre hago, ¿no? Los problemas de los libros los diseñan con valores así cómodos para hacer operaciones, ¿no? Pero si hablamos de un circuito real, la reactancia inductiva de un capacitor, por ejemplo, el del experimento, si agarran y compran un capacitor de 1 microfaradio, ¿no? La reactancia, pues no es un número, bueno, uno de 2.2 microfaradios, por ejemplo, 2.22 microfaradios. La reactancia, no sé, a 100 Hz que estén haciendo un experimento en el laboratorio, pues queda un número raro en ohms. Y así va a ser, ¿no? Las corrientes son pequeñísimas, no son de miliamperes, sino es que microamperes. Y los voltajes, pues no pasan de 10 volts en los experimentos de laboratorio, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una máquina eléctrica que impulsa no sé, el brazo de un robot, los henrios de esas inductancias, pues sí son grandes. Entonces ahí es donde encontraremos 5 henrios, 2 henrios, ¿no? Pero en experimentos de otro tipo, pues los henrios son muy pequeñitos, no son valores de milis. Los faradios ni siquiera son milifaradios, son microfaradios, sino es que nanofaradios, ¿no? Bueno, andaba buscando la tarea antes de que se corte. Déjenles comparto lo de PDF. Lo que estuvimos haciendo ahorita básicamente fue un circuito serie paralelo. Los primeros problemas de la tarea tienen de ese tipo de circuitos. Serie paralelo. Bueno, le seguimos mañana porque ya se va a cortar. Bueno, le seguimos la próxima clase. Bueno, nos toca el miércoles. Se cuidan, saludos.